Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. ¿Y de qué se trata esta teoría? Bueno, comentarles que la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es un enfoque que se centra en la conexión entre el conocimiento nuevo y los conocimientos previos del estudiante, es decir, implica relacionar los nuevos conocimientos con sus saberes previos, lo que facilita la retención y la comprensión de la información. Otro dato curioso de la teoría del aprendizaje de Ausubel es que distingue entre tres clases de aprendizaje significativo, es decir, el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones. También comentarles que este tipo de aprendizaje se opone al aprendizaje mecanicista o memorístico, que se basa en la repetición y no involucra una comprensión mucho más profunda. Y por último, comentarles que Ausubel enfatiza la importancia de relacionar la nueva información con los conocimientos previos del estudiante para facilitar el aprendizaje significativo. Sigamos hablando sobre la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica es la asociación de nueva información con conocimientos previos. Según Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante relaciona la nueva información con los conocimientos que ya posee. Esta asociación activa la construcción de significado y facilita la comprensión profunda. La segunda característica que mencionaremos de esta teoría es el reajuste y reconstrucción de la información. Es decir, que en el proceso de aprendizaje significativo, el estudiante no solo asimila la nueva información, sino que también reajusta y reconstruye tanto la nueva información como los conocimientos previos. Esto implica una reorganización de la estructura cognitiva del estudiante. La tercera característica a mencionar es la conexión personal entre los contenidos. El aprendizaje significativo requiere que el estudiante establezca una conexión personal entre los contenidos que está aprendiendo y los conocimientos previos que ya posee. Esta conexión personal es fundamental para que el aprendizaje sea significativo y duradero. Pero sigamos hablando sobre las características de esta teoría, porque hay más que debemos mencionar. Otra característica es que se diferencia o contrasta con el aprendizaje mecanicista. ¿Y por qué decimos esto? Porque mientras que el aprendizaje mecanicista o memorístico se basa en la repetición y no implica una comprensión profunda, el aprendizaje significativo busca la comprensión y la construcción activa de significado. Y la última característica que mencionaremos de esta teoría es la importancia de la estructura cognitiva previa. Ausubel enfatiza que el aprendizaje del estudiante depende de su estructura cognitiva previa, es decir, de los conceptos e ideas que ya posee en un determinado campo del conocimiento. La nueva información se relaciona y se integra con esa estructura cognitiva ya existente. Sigamos hablando un poco más sobre esta teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en este caso hablar sobre sus etapas. La primera etapa de esta teoría es el aprendizaje de representaciones. La persona otorga significado a símbolos asociándolos a aquellas partes concreta y objetiva de la realidad. Posteriormente, sigue el aprendizaje de conceptos. El aprendizaje de conceptos implica la integración de nuevos conocimientos en una estructura cognitiva previa. Los nuevos conceptos se relacionan con el conocimiento previo o previos del estudiante, modificando y reorganizando la estructura cognitiva.
La tercera etapa de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es el aprendizaje de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la integración de nuevos conocimientos en una estructura cognitiva previa, modificando y reorganizando la estructura cognitiva. Los nuevos conocimientos se relacionan con los conocimientos previos del estudiante, creando una conexión significativa. Pero estas etapas no terminan aquí porque hay más de las cuales debemos hablar. La cuarta etapa de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es la asimilación obliteradora. Durante el proceso de aprendizaje significativo ocurre un proceso llamado asimilación obliteradora, en el que el conocimiento nuevo se integra en la estructura cognitiva previa, lo que puede llevar a un olvido de la información original en favor de la información completa y significativa. Y la última etapa de esta teoría es la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. Durante el aprendizaje significativo ocurren dos procesos relevantes: la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. Para que se entienda un poco más estos procesos, por un lado, como dijimos, la diferenciación progresiva implica la inclusión de nueva información en una estructura cognitiva previa, y la reconciliación integradora implica la modificación y reorganización de los conceptos y proporciones preexistentes. Bueno, esto es todo por hoy, y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!